Buongiorno Lisa. ¿Cómo estás, Vela? Estudiando. Buen día, profesor. Buen día, ya estamos. Bueno. Bueno, estamos, a ver. 19 somos. Sí, hay muchos nombres, así que no veo caras. O sea, en lo posible, abran las cámaras, así nos vemos las caras. Bien, se van abriendo las cámaras. Bien. Bueno, hay varios más que no sé si están. Veo los nombres, pero no sé si están. Bueno, estoy reemplazando a Gerardo que no podía hoy. Bueno. Así que, bueno, de acuerdo al cronograma tenemos que ver patrimonio como garantía común de los acreedores.
Así que vamos a arrancar un poquitito con eso. Que quiero tener el código a la vista. Ahí está. Bueno. Hay una frase muy conocida, que supongo que han visto todos, del patrimonio como prenda común de los acreedores, prenda usado en sentido figurado. Obviamente ustedes saben que la prenda es un derecho real de garantía, y prenda entre comillas, es decir, no es exactamente así. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque prenda es sinónimo de garantía, por eso se usa la palabra del patrimonio como prenda, que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. Reitero, en sentido figurado, no es estrictamente jurídicamente así, pero lo cierto es que el patrimonio es la garantía de que los acreedores van a percibir sus créditos. ¿Por qué? Porque si vos sos deudor, en principio, respondés con todo tu patrimonio. Ese es el principio general, salvo algunos bienes excluidos, que vamos a ver después, pero el principio general es que uno responde por todas las deudas que tiene con su patrimonio. Este es un principio que ha sido receptado expresamente en la letra del nuevo código, en el artículo 242, que dice que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. Eso lo está diciendo clarito, ¿no es cierto? Con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Bueno, después vamos a ir viendo todo esto. Lo principal de esto, o más que lo principal, lo que me interesa por ahora, tengan la idea, es que el principio general es el patrimonio es la garantía común de todos los acreedores, es decir, el deudor responde con todos sus bienes, excepto aquellos bienes que están expresamente excluidos de la garantía, cosa que vamos a ver después de alguna forma un poquito más detallada. Bien, eso lo dice el artículo 242. Ahora, lo que me interesa es saber, ¿qué son bienes? ¿Sabemos lo que son bienes? Para bienes eran las cosas, es decir, los objetos materiales y los derechos, que eran los objetos inmateriales susceptibles de valor, ¿no es cierto? O sea, las cosas y los derechos, sean cosas o sean objetos inmateriales, esos eran bienes para bienes, siempre que tuvieran un valor, susceptibles de valor económico. Para el Código Civil y Comercial, el término bien, en sentido amplio que abarca, primero, los bienes del individuo, cosas y derechos con valor económico. El cuerpo humano o sus partes, los cuales no tienen valor económico, pero son considerados bienes. Y los bienes colectivos y también los bienes comunitarios, ¿no es cierto? Que son nuevas categorías, pero en definitiva, en este momento lo que nosotros estamos viendo acá son los bienes respecto de los bienes que integran el patrimonio como garantía del deudor. Hay otro artículo que es un artículo muy importante, que es el artículo 743, que lo vamos a ir desmenuzando, que dice bienes que constituyen la garantía, dice el título. Dice, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Y que el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Este es un agregado muy importante también, que de alguna forma está evitando abusos, está evitando que una agresión patrimonial al deudor que sea por encima de lo estrictamente necesario. Es justamente lo que está evitando es una agresión por demás, porque dice, solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Es una limitación al poder del acreedor. Y después dice, todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Es decir, todos los acreedores pueden atacar los bienes del deudor y pueden agredirlos, y está hablando de causa legal de preferencia, que lo que hay que ver a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? Si es a los privilegios o porque en general, más allá de que un acreedor tenga o no tenga un privilegio, cosa que vamos a ver en las futuras clases, abro un paréntesis. El principio general, en latín, se dice que es conocido, es un latín, la pars conditio creditorum. ¿Qué quiere decir pars conditio creditorum? Que el principio general es que todos los acreedores están en un pie de igualdad frente al deudor.
Ese es el principio general, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los privilegios, que es lo que vamos a ver en la semana próxima. Los privilegios se ejercen entre los acreedores. Es una preferencia de un acreedor a ser pagado con preferencia a otro acreedor. Eso significa que el deudor que no tiene privilegio no puede agredir los bienes el acreedor que no tiene privilegio no puede agredir los bienes del deudor. No, puede agredirlos perfectamente. Lo que pasa, ¿qué significa agredir los bienes del deudor? Por ejemplo, si hablamos de un inmueble, ¿qué significaría agredir? Y embargarlo y rematarlo. Ese es el paso final. Ahora, ¿quién cobra primero? ¿El que lo remató o los acreedores preferentes? No, cobran los acreedores preferentes. O sea, vos podés hacer todo el trabajo, podés hacer todo el gasto, pagar los edictos, pagar el martillero, pagar todo lo que hay que pagar para llegar a una subasta, y cuando llega el momento de repartir la plata, el juez va a decir, bueno, a ver la lista. Primero, el que tiene el primer privilegio, segundo, y así sucesivamente. Es decir, no quiere decir que porque yo haya obtenido el remate, cobre en forma preferente. Pero lo cierto es que cualquiera de ellos, cualquiera de los acreedores, lo puede hacer. ¿Cuál es la importancia de este artículo 743? ¿Qué es lo que lo hace realmente importante? Bueno, primero, recepta expresamente el principio, los dos, ¿no es cierto?, tanto el 743 como el 243, 242, era que recepta expresamente este principio jurídico reconocido de forma unánime, que en el Código Civil anterior no estaba, pero está reconocido de forma unánime, que el patrimonio es garantía de los acreedores. Es la garantía común de los acreedores. Por supuesto que en base al juego armónico de las normas que insertas en el Código Civil de Vélez Sarsfield, este principio estaba, obviamente, pero no estaba dicho así de esta forma expresa. Ustedes lo veían en los libros, pero no lo veían en la letra de la ley. Hoy lo tenemos en la letra de la ley. Otra cosa importante, hace expresa mención a bienes futuros. O sea que no solo, es decir, vos por ahí contraes una deuda hoy y mañana compras un bien. Ese bien responde también por tus deudas. O sea, los bienes presentes y los bienes futuros van a responder por las deudas. O sea, no importa la fecha de origen de la deuda, al momento de la ejecución, si vos tenés un bien que lo adquiriste después de la deuda, con ese bien respondés igual que con todos los demás. Después la norma habla de cuestiones procesales, cuando hace referencia a la venta judicial y limitándolo a aquellos que resulten necesarios para satisfacer el crédito. Eso es una cuestión procesal. En definitiva, el juez de la causa deberá evaluar en un momento determinado si la medida de agresión que pretende el acreedor es exagerada respecto a la entidad de la deuda o la entidad de los bienes, etc. Es una facultad que queda para el juez. Y finalmente consigna la igualdad de los acreedores, salvo existencia legal de una causa de preferencia, que son los privilegios, como les decía. La ley dice, todos los acreedores lo pueden hacer, en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Entonces, todos los bienes están afectados al cumplimiento de las obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que son declarados inembargables o inejecutables. Los acreedores tienen la facultad de ejecutar los bienes del deudor y cobrarse de ellos. Esta prerrogativa entonces reconoce dos limitaciones. Una cuantitativa, que es la que vimos recién, de que no podés ir más allá de tu crédito, agrediendo innecesariamente el patrimonio del deudor, y la otra es cualitativa, que es determinados bienes no integran la garantía. Hay determinados bienes que están exentos de la garantía de esta garantía patrimonial, y esos bienes son los declarados inembargables. Otra novedad legislativa también cuando se habla en el último párrafo de 242, como se habla de los patrimonios de afectación o patrimonios especiales, que es un tema bastante más complejo que si llegamos vamos a tratar de ver algo. Pero es un tema bastante más complejo y lo van a ver con mucho más profundidad en otras materias. Esto del patrimonio separado es una masa de bienes destinada a responder al pago de ciertas deudas, de eso se refiere. No tiene personalidad propia porque siempre pertenece a un individuo y tiene una finalidad específica.
Después esos bienes que se ponen en ese patrimonio de afectación o patrimonio separado tienen una finalidad específica, pueden ser agredidos solamente por deudas generadas por ese patrimonio de afectación, y los dueños de ese patrimonio no responden con sus propios bienes, sino que se responde por las deudas con ese patrimonio. A su vez, las deudas personales del dueño de un patrimonio especial no se puede agredir ese patrimonio especial. Es, ya les digo, bastante más complicado, que lo van a ver. El típico caso son los fideicomisos, que obviamente no lo van a ver en esta materia. ¿Cuáles son los bienes que no se pueden, o respecto de los cuales hay una limitación cualitativa? Es decir, bienes que no pueden ser agredidos por los acreedores. Y son muchos, y van creciendo, son cada vez más. ¿Por qué razón? Porque en la vida moderna cada vez más son necesarias determinados objetos, determinadas cosas que hacen a una calidad de vida mínima. Por supuesto que la heladera en el año 1901 era un bien de lujo y por supuesto podía ser embargable. Tantos bienes que en su momento fueron bienes de lujo, como en su momento, hace 20 años, un televisor de plasma, por supuesto que podría ser una cosa embargable porque era un lujo que muy pocas personas se podían dar. Entonces sí, hoy no. Hoy los televisores son todos iguales, son todos planos, y se supone que no lo son, que no son embargables, como tantas cosas. Sigue creciendo este catálogo de bienes inembargables porque hacen a la dignidad del deudor. Entonces, justamente por eso de lo que se trata es de no afectar su dignidad y que el deudor pueda conservar determinados bienes que son indispensables tanto para su vida cotidiana como para su trabajo, por ejemplo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, el tema del bien de familia, con respecto, que ahora creo que no se llama más bien de familia por la casa. Exactamente, ahora no se llama más bien de familia porque se derogó la ley 14394 que hablaba de radio familiar, pero ahora es vivienda familiar, es lo mismo, ¿no? Claro. Y el régimen es muy parecido. Y aquellos que ya estaban como bien de familia porque fueron inscritos como bien de familia antes, lo siguen estando. Viene bien la pregunta, ¿qué es el bien de familia? Porque en los exámenes a veces uno ha escuchado determinados disparates confundiendo el bien de familia con el hecho cotidiano del deudor o cosas por el estilo que decía o que dice todavía el Código de Procedimientos, ¿no es cierto? ¿Qué es el hecho cotidiano del deudor? La cama, el deudor donde duerme, los muebles indispensables para su subsistencia, esos no son embargables. El bien de familia es otra cosa. El bien de familia es un inmueble. El bien de familia es un inmueble que se inscribe como tal en el registro. Hoy se escribe, hoy el régimen es diferente, pero a veces haber cambiado determinada terminología del código no es muy feliz, porque la gente ya identifica determinados institutos y ahora hay que cambiar, y hay muchas palabras que han cambiado, muchos conceptos que han cambiado, que no se utilizan más, y a veces eso sí puede llevar a confusión. Entonces seguimos hablando de bien de familia, aunque la ley no lo trata expresamente. ¿Por qué? Porque lo importante es que lo que ustedes tienen que saber es que se trata de un inmueble que se afecta como tal. Acá, por ejemplo, yo vivo de mi profesión y tengo un estudio jurídico. ¿Está excluida la garantía? Sí, no el inmueble, pero sí, por ejemplo, la computadora. Antes se hablaba de la máquina de escribir, ya no hay más máquina de escribir, hoy será la computadora. Esos son bienes inembargables porque son necesarios para la subsistencia. El código hablaba de los instrumentos de labranza, porque claro, un código hecho en una época agrícola prácticamente. Entonces, hoy los instrumentos de trabajo, pero eso es traspolable a todos los instrumentos de trabajo que vos tengas. El instrumento de trabajo, en principio, es inembargable. No, por supuesto, el inmueble donde tenés el estudio jurídico. Si tenés un estudio, tenés un inmueble, el inmueble sí va a ser embargable. Ahora, el bien de familia, reitero, es un bien que tiene, que es inmueble y que no puede ser ejecutado por los acreedores. Por supuesto, no puede tener más de determinado valor, tiene que ser, hay determinadas deudas por las que se responde igual. Vos, aunque tengas un bien anotado como bien de familia o como vivienda familiar, hay determinadas deudas por las cuales igual respondés, por ejemplo, los créditos que nacen en fecha posterior, porque si no sería muy fácil. Yo me endeudo con toda la ciudad, empapelo de cheques rechazados la ciudad entera,
y después me compro un inmueble y lo pongo como bien de familia o lo atribuyo a vivienda familiar. Y entonces es inembargable. Para esos acreedores anteriores, no. Tampoco es inejecutable para aquellos acreedores que hayan hecho gastos, que tengan créditos sobre el inmueble. Por ejemplo, me construyo un segundo piso y cuando vienen a cobrarme los obreros, los arquitectos y el material, les digo, no, está con bien de familia. Para nosotros no, porque nosotros pusimos plata para mejorar este inmueble, para nosotros no esa limitación no está. Una de las cosas importantes que sí introdujo la nueva ley es que en caso de que un bien de familia sea ejecutado, o un bien de familia, una vivienda familiar sea ejecutada por un acreedor a quien le es inoponible, como por ejemplo el caso de un tipo que tiene una deuda, que tiene una causa o título anterior a la fecha de constitución, o a la fecha de adquisición del bien, pero el excedente, si el sobrante, no se reparte entre los demás acreedores, el sobrante va para el deudor. Eso también es una modificación importante que introdujo la nueva ley. Hay un artículo que es el 744, que dice, el código anterior no tenía un artículo similar, que dice bienes excluidos de la garantía común. Y te hace una enumeración que desde luego no es taxativa, es enunciativa, pero empieza diciendo, bueno, los ropas y muebles, eso está también en los códigos procesales en general. Acá puede haber una doble regulación en ese sentido. Porque dice, las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o su conviviente, y de sus hijos. O sea, habrá que ver, ¿y qué es indispensable? Y bueno, eso lo decidirá el juez en el momento adecuado. La práctica es que hoy en día, más allá de lo que se vende a teoría, la práctica es que prácticamente yo no veo casos de embargos de muebles. Muy raro. Si ustedes miran los edictos, dudo que encuentren un edicto donde digan se remata mesas de luz, lámparas o cosas así de una casa. ¿Por qué razón? Y principalmente porque no es rentable, porque no es económicamente viable. Los gastos de un remate son muy caros, cosa que también está mal, porque de alguna forma frustra la acción de la justicia, los gastos son muy altos. Entonces, prácticamente no se ven casos de remates judiciales de bienes muebles, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que si vos vas a una casa y vas con un oficial de justicia y embargás determinados bienes, el deudor se puede presentar en el expediente y pedir el levantamiento de embargo de esos bienes que no son embargables, o el mismo juez de oficio puede decir, no, mira, se levanta el embargo sobre estos bienes porque estos bienes no son embargables. Fue el oficial de justicia y embargó la cama, qué sé yo, el calefón, y el mismo juez en la resolución va a decir, se levanta el embargo sobre estos bienes porque estos no están dentro de la garantía. Después el inciso B te dice los instrumentos necesarios para ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Bastante más ayornado que como estaba el Código de Procedimientos cuando hablaba de instrumentos de labranza, ¿no es cierto? Bueno, ahora te habla de instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión. Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. Los sepulcros también están fuera de la garantía del deudor, salvo el precio de construcción o venta. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, de eso prefiero no hablar. Y los derechos de usufructo, uso y habitación, así como servicios prediales que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178. Esto habría que explicar qué es, qué es un usufructo, cuáles son por qué estas limitaciones. Un usufructo, por ejemplo, ustedes, adelantándonos a lo que tienen que saber, pero no está mal que lo vayan sabiendo, el usufructo es un derecho real. Como tal, se ejerce contra todos. Es decir, erga omnes. Los derechos reales se ejercen contra todos, inclusive contra el mismo propietario. Es decir, vos, si sos dueño de una casa, se supone que tenés el uso y goce, y el uso y goce de alguna forma incluye el usufructo. Pero puede ser que sea un dominio desmembrado. ¿Por qué? Puede ser que vos seas dueño de una casa, o de un departamento, o de un inmueble cualquiera, y el usufructo lo tenga otra persona.
¿Qué significa que esa persona tiene de usufructo? Y que tiene de uso y goce de la cosa. No es dueña, pero es la persona que tiene la llave de la casa, que vive en la casa, que entra, que es la responsable por los impuestos, etc. Y ese usufructo se hace por escritura pública y puede durar la vida del usufructuario o un plazo determinado. Generalmente son de por vida. ¿Cuáles son los casos normales de usufructo? Y generalmente de aquellos padres que quieren evitar que sus hijos tengan que hacer una sucesión el día de mañana, y entonces, ¿qué hacen? Transfieren los bienes a sus hijos, se reservan el usufructo para utilizarlos ellos, para usar el inmueble ellos mientras vivan, y el día que se mueren, el nudo propietario, que se llama nudo propietario, ¿por qué? Porque está desnudo de la posesión, por eso es el nudo propietario, no tiene el usufructo, lo tiene otra persona, y ese día consolida el dominio el usufructuario. Ahora, mientras dura el usufructo, por ejemplo, el usufructuario, sí, No ¿alguien puedo ver. ¿Eh? No puedo ver. ¿Cómo ver a nadie? No se escucha nada. Mientras dura el usufructo, acá dice, profe, ¿el alquiler no es un ejemplo? No. No, el alquiler no es, no, el alquiler es un derecho personal, no es un derecho real. El usufructo es un derecho real, es muy diferente. El usufructo no tiene por qué tener un precio, el alquiler sí. El alquiler es un derecho personal, y el usufructo es un derecho real. La diferencia es inmensa. ¿Por qué? Porque además el usufructo es un bien, es embargable. El alquiler no, a vos no te pueden embargar la casa que tenés alquilada, se la embargan al dueño, a vos no. En cambio el usufructo sí te lo podrían embargar. Lo que pasa es que tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el usufructo es el derecho de una persona de vivir en un determinado lugar, ¿no? Y de usar y gozar un inmueble. Ese derecho puede ser embargado, puede ser ejecutado. ¿Y el que lo compra, qué está comprando? Está comprando el derecho de vivir en ese lugar o de usar ese lugar mientras dure la vida del usufructuario. Después se extingue. Pero entre las cosas que tiene que garantizarle al nudo propietario, el adquirente de un usufructo tiene que garantizarle que el tipo de uso que va a dar, y tiene que dar seguridades de que conservará la cosa en buen estado, etc. Bueno, por eso habla de las limitaciones. Pero en definitiva está aclarando una cosa que puede ser un tema que era oscuro, si el usufructo era o no embargable. El artículo lo dice claramente. Es embargable, pero con limitaciones. Limitaciones que el adquirente debe dar ciertas garantías al titular, ¿no es cierto? Luego, esto también es una indemnización, esto es un agregado muy importante. Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Este agregado no estaba y es muy importante y bueno que esté. ¿Qué quiere decir? Que las indemnizaciones que el deudor obtenga por daño moral o daños materiales que tengan relación con su integridad psicofísica, es decir, daños al cuerpo o a la salud. Las indemnizaciones que vos obtengas por daños en el cuerpo o en la salud o daño moral derivado de esa o de otra cosa, pues el daño moral siempre es un daño muy personal, están fuera de la garantía de los acreedores. La indemnización por alimentos, que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio, esos tampoco son embargables, y los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como bien de familia, que ya no se llama así, pero sigue siendo conocido como tal. Las indemnizaciones laborales por despido, preaviso, los salarios tampoco son embargables, las jubilaciones en determinados casos. Es decir, bueno, todos aquellos bienes que estén excluidos de la garantía común por otras leyes. Estos son también casos de limitación de garantía, de la limitación cualitativa de la garantía, ¿cierto? Después tienen otro artículo importante, que es el artículo 1742, que es la atenuación de la indemnización en razón de la equidad. Este artículo 1742
que está en la parte de la responsabilidad civil, dice lo siguiente. Dice, atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla. Si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Y esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. Esta indemnización de equidad o esta atenuación de la responsabilidad o defensa de insuficiencia patrimonial o como la quieran llamar, porque a veces cada autor le da su nombre, lo cierto es que fue incorporado en la ley 17711 al Código Civil Argentina, el Código de Buenos Aires, en el año 68, y tenía por objeto limitar es decir, ¿qué es lo que esto está haciendo? ¿Qué significa la atenuación de la responsabilidad? El principio general que ustedes tienen en responsabilidad civil, sobre todo en responsabilidad civil, no laboral, no marítima, no aeronáutica, donde rigen otros principios como las limitaciones, etc. En el derecho civil, la indemnización debe ser integral o plena. ¿Qué significa que la indemnización es integral o plena? O debe ser integral o plena. Que el juez debe ordenar, o sea, que a la víctima, más el juez, por supuesto que el juez lo debe ordenar, pero que a la víctima hay que indemnizarle la totalidad del daño sufrido. Todo el daño que tenga relación de causalidad adecuada con el hecho generador. Es decir, hay que indemnizarle todo el daño sufrido. La indemnización de equidad es una excepción a este principio, en el sentido que el juez puede reducir esa indemnización en circunstancias extraordinarias, ¿no es cierto? Si eso es equitativo en función del patrimonio del deudor y la situación personal de la víctima. Supongamos un caso de libro fácil, de una persona que causa un daño a otro, y que no tiene recursos para un daño no muy grande, no tiene recursos casi ni para su propia subsistencia. El acreedor, a su vez, es una persona de una posición económica muy alta, que esa indemnización no le causaría, no le daría mesa prácticamente en su patrimonio. Y el deudor y el juez en ese caso puede disponer, por una razón de equidad, una reducción de la indemnización. Es una facultad que tiene el juez. Hoy esa facultad está dada en algo bueno, que van a ver en el tema de daños más adelante, se los voy anticipando, en el tema de lo que se llama el daño involuntario. El daño involuntario es el daño causado por aquellas personas que no tienen discernimiento o fue causado sin intención, fundamentalmente que no tienen voluntad para generar un acto válido en ese caso, pero sí tienen responsabilidad por haber causado un daño. Bueno, en ese caso el juez, el artículo 1750 del Código remite a este artículo 1742 y dice que en los casos de daño involuntario se aplicaría, el juez puede limitar la indemnización utilizando este artículo que es la indemnización de equidad o atenuación de la responsabilidad. Se la puede conocer como atenuación de responsabilidad o indemnización de equidad. Ya lo van a ver con más profundidad cuando vean la parte de responsabilidad. Es un tema clarito de derecho de daños. Otra limitación es el beneficio de competencia. El beneficio de competencia está en el artículo 892 del Código, que ha sido modificado respecto del viejo código, que tenía muchos más casos, y ahora tiene muchos menos. Fíjense que el 892 dice, y además modificó la redacción, porque dice, el beneficio de competencia es un derecho que se otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan según las circunstancias, y hasta que mejoren de fortuna. Bueno, acá hay varias cosas que sacar. Primero, el código de nuevo sacó una palabrita que era la única parte de todo el código que la tenía, que decía, según
para que paguen lo que buenamente puedan, según su clase y circunstancia, decía el viejo código. Bueno, clases no hay. Clases, por lo menos tasadas, ¿no es cierto? Entonces, la única vez que el Código de Vélez usaba la palabra clase para referirse a las personas, según su clase. Bueno, obviamente eso se sacó, bien sacado, y hoy dice lo que buenamente puedan según las circunstancias, y hasta que mejoren de fortuna. Bueno, ¿qué quiere decir? Que entonces el beneficio de competencia se le da a determinados deudores. Fíjense que el artículo 893 después dice a quiénes son las personas incluidas en este beneficio. Y los ascendientes, descendientes y colaterales, que son colaterales hermanos, hasta el segundo grado, si no han incurrido en alguna causa de indignidad para suceder. Haber atentado contra la vida del causante, etc. Causas graves, ¿no es cierto? Al cónyuge conviviente y al donante en cuanto se trata de hacerle cumplir la donación. El Código Viejo traía otros cuantos casos más, a los hermanos y cuñados si viviesen juntos, al consorcio para deudas de la sociedad, etc. Bueno, había casos más, el Código lo sacó y redujo a 3, el Código Nuevo, los casos de beneficio de competencia. Lo que dice, que llama a alguna duda, es para que paguen lo que buenamente puedan según las circunstancias y hasta que mejoren de fortuna. Bueno, mejor. El tema es si mejoran o no mejoran de fortuna, porque lo pone como si fuese una cosa segura que vayan a mejorar de fortuna y bueno, y puede que no mejoren nunca. Entonces, esto nos lleva a un tema que estuvimos viendo cuando vimos el tema del plazo, ¿no es cierto? Y mora. Ustedes recuerden el caso de... ustedes acuérdense que en el tema de mora había 2 casos de plazo indeterminado, que estaban en los artículos 887, si no me equivoco. Cuando habla de plazo indeterminado tácito y plazo indeterminado propiamente dicho. Esto sería un caso de plazo indeterminado propiamente dicho. ¿Por qué? Porque es el juez el que debe evaluar si le fija un plazo, si prorroga esta situación o fija un plazo de cumplimiento del deudor. Entonces, la mejora de fortuna para la estimativa jurídica no es una condición, sino que es un plazo. Porque si es un caso de plazo incierto indeterminado, quiere decir que la ley presume que el tipo o bien va a mejorar de fortuna o que en algún momento el juez le va a poner el cascabel al gato y le va a decir, bueno, hasta aquí llegó, la fecha de pago es esta, independientemente de si mejoró o no mejoró de fortuna. O sea que el nombre de la institución por ahí puede llevar a alguna confusión en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, en el programa veo que tienen también la parte de medidas cautelares. Y este es un tema que requiere un poquitito más de concentración. Y no es un tema difícil, pero es un tema que se puede llegar a preguntar. Más allá de que esto es un tema que está más relacionado con el derecho procesal, de alguna forma, pero también hacen al derecho de fondo, así que es importante que tengan una noción. El programa dice concepto enunciado de análisis, intervención del acreedor en juicios en que el deudor es parte, que eso lo vamos a ver posiblemente mañana. ¿Qué es una medida cautelar? ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? ¿Cómo se traba respecto a distintos bienes? ¿Cómo es esta cuestión? Las medidas cautelares, en general, o casi por definición, son aquellas que se traban para asegurar el resultado de una sentencia, de una futura sentencia. Son una forma de poner algún tipo de intentar dar algún tipo de seguridad de que una eventual sentencia favorable para la parte que la pide tenga la posibilidad de no terminar siendo una declaración lírica la sentencia,
un lindo cuadrito que podés colgar en alguna parte como un buen recuerdo, pero que no te sirva para nada porque no podés cobrar o no podés ser efectiva. O sea, las medidas cautelares se dictan inaudita parte. ¿Qué quiere decir inaudita parte? Sin consultarle al deudor. Se dictan al solo pedido del acreedor. ¿Y cuáles son los requisitos de procedencia? ¿Es fácil trabar una medida cautelar? ¿Es difícil? ¿Necesitas hacer un juicio? ¿No necesitas hacerlo? ¿Lo podés hacer antes del juicio? ¿Después del juicio? Las medidas cautelares, en principio, o durante el juicio, las medidas cautelares, bueno, son trabadas siempre por el juez. O sea, vos tenés que abrir una instancia judicial para pedir una medida cautelar. Lo que sí lo podés hacer antes del inicio del juicio. Vos podés iniciar un juicio que sea solamente de medidas cautelares. Señor juez, voy a iniciar una demanda contra tal persona por tal motivo, por tal razón. Mientras tanto, para efectos de evitar que el deudor sea insolvente y venda todos sus bienes mientras dura el proceso, pido determinada medida cautelar que ahora las vamos a analizar. Ahora bien, para trabar una medida cautelar, lo primero que yo tengo que demostrar al juez es que tengo un derecho verosímil. O sea, lo que se llama la verosimilitud del derecho. Que tengo algo creíble, que tengo algo demostrable. El juez va a evaluar eso, y eso significa que el tipo ya dictó sentencia. No. ¿Significa que hay un prejuzgamiento? No, tampoco. El tipo lo que está viendo es lo que, como dijeron algunos procesalistas, es el humo de buen derecho. O sea, esto parece ser así. Esto tiene todas las características para pensar que realmente hay un derecho atrás que puede ser en algún momento hecho valer judicialmente. El juez evalúa eso, inclusive en las medidas cautelares hay un principio que dice que hay que ser más bien generoso al darlas y no amarrete. Es decir, el juez debe primar un criterio de generosidad al darlas. ¿Por qué? Y porque se supone que además, cosa que está totalmente desvirtuada en nuestra realidad actual, el tipo que pide una medida cautelar tiene que dar de alguna manera una contracautela. ¿Qué es una contracautela? Es una suerte de garantía. Es asegurar que en caso de que esa medida sea trabada sin derecho y cause daños al deudor o a la persona, al afectado, uno pueda indemnizar esos daños. En la práctica eso no ocurre. En la práctica la mayor parte de las medidas cautelares se dictan con una simple caución juratoria y muchas veces el que las pide no tiene acreditada solvencia o trabada sin derecho. Si no existe esta contracautela, muchas veces el afectado o el que fue víctima de una medida cautelar mal trabada no tiene a quien reclamarle, o sí tiene a quien reclamarle, pero no tiene de dónde cobrar. Otra de las, porque en realidad los requisitos de procedencia de las medidas cautelares serían tres para la doctrina. Uno es la verosimilitud del derecho, o sea que el derecho es creíble, verosímil. El peligro en la demora, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento sería la contracautela. El peligro en la demora significa que existe cierto peligro en demorar la traba de esa medida, porque de demorarse el deudor podrá deshacerse de sus bienes o finalmente la sentencia que se dicte será ilusoria porque no va a permitir el cobro de nada. Entonces, y también algunos dicen, a medida que mayor sea la verosimilitud, menos es necesario acreditar el peligro de una demora y viceversa. Cuanto mayor es el peligro de una demora, quizás es más light la forma de acreditar la verosimilitud del derecho. Pero son dos elementos que tienen que estar, por lo menos hay que alegarlos en el momento que uno traba una medida cautelar. Por supuesto que hay situaciones en las cuales la medida cautelar es mucho más simple y mucho más fácil trabarlas que en otra clase de juicios. Por ejemplo, si vos tenés un pagaré,
la medida cautelar va directo, no necesitas acreditar muchas más cosas. Si tenés un cheque rechazado o si tenés una escritura pública, la medida cautelar es automática. Vos ejecutás un crédito hipotecario y donde está la hipoteca plasmada en una escritura pública y pedís el embargo de la propiedad y eso es automático. No necesitas acreditar mucho, porque la verosimilitud del derecho es absoluta en ese caso. Hay otros casos donde sí es más difícil. Por ejemplo, una de las cosas que siempre hemos criticado es el tema de que no existan medidas cautelares en los daños. A vos te atropella un tipo por la calle con un auto y no tenés, de acuerdo a la legislación actual, es muy difícil que logres trabar una cautelar, porque no tenés los requisitos que te pide el código, como por ejemplo un principio por escrito, un contrato, con firmas abonadas por los testigos, o etcétera. No tenés nada de eso, simplemente fue un encontronazo en la calle. Entonces, la ley te pide que tengas esas cosas, o que tengas una confesión ficta, o una sentencia no firme, por ejemplo, un auto de prisión preventiva en la causa penal, cualquier cosa, pero si no tenés nada de todo eso, no podés trabar una cautelar en un caso de daños. Y muchas veces ha ocurrido, lo hemos pasado, de casos en los cuales han habido daños y no se han podido trabar medidas cautelares, y mientras duró el proceso, el deudor se deshizo de todos sus bienes y no hubo manera de cobrar. O sea que, así como ha sido un gran avance poner al daño moral y los daños psicofísicos como rubros o como bienes inembargables del deudor, hubiese sido bueno también flexibilizar la posibilidad de trabar embargo por lo menos sobre el auto que ocasionó un accidente, al menos, independientemente de si tiene responsabilidad o la tiene, por lo menos de las cosas que intervinieron en un accidente. Pero bueno, eso no está previsto y a mi juicio mal. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Pues ya sabemos los requisitos para una traba, ¿no es cierto? Ahora, ¿y cuáles son? Y el más conocido de todos es el embargo. Hay varias más aparte del embargo que vamos a ir analizando. ¿Qué es el embargo? El embargo supone dos cosas. Primero, supone una individualización de un bien. O sea, tenemos que individualizarlo. O sea, ¿cuál es el bien? Describirlo. O sea, esa individualización puede ser, si es un inmueble, se hará a través de su matrícula, partida inmobiliaria, nomenclatura catastral, y etcétera, etcétera, datos que identifican el inmueble. Si es un automóvil, se individualizará a través de la patente, y si es un objeto que no es un objeto registrable, tendrá que individualizarlo el oficial de justicia el día que hace el embargo en la casa del deudor. Porque, antes que nada, abrimos un paréntesis nuevamente, los embargos, es muy distinta la forma de traba de un embargo si se trata de un bien registrable o no un bien registrable. Si es un bien registrable, ¿cómo se traba el embargo? Y si es un bien registrable, se traba en el registro correspondiente. Si es un automotor, en el registro de automotor; si es un inmueble, en el registro de inmuebles; si es un buque, en el registro de buques; si es un avión, en el registro de aeronaves. Pero fundamentalmente el embargo se hace efectivo a través de la anotación de la medida en el registro. ¿Y cómo se hace esa anotación? Por oficio judicial. El oficio judicial es una comunicación del juez, una orden o una comunicación del juez a un organismo diferente, a otro juez o a un organismo registral o a cualquier tipo de organismo. En este caso, el juez le ordena al registro, por ejemplo, que trabe embargo sobre una determinada propiedad. Inmueble identificado como matrícula tal, en la calle tal, con una nomenclatura catastral tal, y ese embargo se anota en el registro. Si se tratara de bienes muebles, o mejor dicho, bienes no registrables, el embargo se hace de una manera diferente. Se hace juntamente con el oficial de justicia, el acreedor le indica cuáles son los bienes que quiere que se embarguen, y el oficial de justicia los anota en el mandamiento, que es la orden judicial que ordena el embargo, los anota en la diligencia, y
y después lo comunica al juez. Normalmente el embargo de esos bienes, el embargo no implica secuestro, eso tenganlo claro. El embargo no es secuestro, el embargo, es individualizar e indisponer el bien. Por eso son dos cosas, la individualización y la indisponibilidad. ¿Qué significa la indisponibilidad? Y que vos no podés disponer de un bien embargado. En principio, se podría, pero después vamos a ver en qué condiciones. En principio vos no podés disponer de un bien embargado. O sea, si a vos te embargan una cosa, ¿no me la podés vender a mí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se puede o que no se puede? No, no se puede. ¿Y qué pasa si yo lo asumo? Si vos a mí me vendés esa cosa y yo me comunicás que está embargada, yo acepto que esté embargada y te la compro igual. Te la puedo comprar. Y es válida la venta. Lo que pasa es que la cosa no queda desafectada del embargo. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento viene el acreedor y secuestra la cosa y se la lleva y la remata, yo no me puedo oponer. Y si yo no sabía... Sin la cosa. Claro, me quedo sin la cosa. Es decir, lo que pasa es que en ese caso no hay ningún delito y la venta es válida. Lo que vos no podés vender es una cosa embargada sin poner en conocimiento del comprador que esa cosa está embargada, porque en ese caso cometés un delito. Delito conocido como estelionato, que está en el artículo 173, inciso 9 del Código Penal, que es la venta de cosas ignoradas o embargadas. Ahora, si vos me vendés la cosa y yo lo sé, no habría ningún inconveniente. Inclusive yo puedo comprar un bien embargado, un inmueble que está embargado, sí, lo puedo comprar perfectamente, pero inclusive eso no lo puedo ignorar porque el embargo está anotado en el registro y cuando yo compro un bien, el registro me lo informa, y me informa que está embargado, yo lo tomo a mi cargo y punto. Y si después, y el día que venga el acreedor, o le pago o me remata el bien. O sea que, pero lo cierto es que, no podés disponer de ese bien libremente, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque está afectado a un crédito determinado. Entonces el bien está individualizado y se torna indisponible. El embargo puede ser una medida cautelar, pero después, ¿por qué? Porque vos podés pedir la individualización e indisponibilidad de un bien determinado para que el deudor no disponga de ese bien y no lo venda, pero llega un momento en que ese embargo, esa situación de medida cautelar es transitoria, en algún momento esa situación tiene que terminar. ¿Y cómo? Y bueno, si se sigue adelante, si no se levanta el embargo porque hubo un pago, si se sigue adelante, después ese embargo se va a transformar en embargo ejecutorio, y una vez transformado en embargo ejecutorio, a partir de allí después se puede llegar a la subasta de la propiedad. O sea, el embargo es una medida cautelar y además es una medida de ejecución. Depende de la etapa en que estés transitando el embargo. Si el embargo es antes de la sentencia o cuando el juicio recién empieza, por supuesto que es un embargo preventivo y es una medida cautelar. Si el embargo es cuando ya tenés una sentencia de remate y ya estás avanzando hacia el remate, el embargo es ejecutorio. En ese caso es una medida de ejecución, no una medida cautelar. Tiene ese doble aspecto, ¿no es cierto? ¿Y qué haces si al tipo no le conoces ningún bien? ¿Qué podés pedir? No sabés, no tenés bienes que embargarle porque no le conoces ninguno. Entonces, ¿qué podés pedir? ¿El embargo de sueldo? La inhibición general de bienes. Claro, el embargo de sueldo es un embargo también. También es un embargo. ¿Por qué? Porque te sacan una parte del sueldo. No quiere decir que automáticamente esa parte del sueldo va al acreedor. Esa parte del sueldo que te embargan va al juez. Porque se puede embargar cosas o se puede embargar dinero también. Que además es una cosa, por supuesto, ¿no? Pero también se puede embargar dinero, en cuyo caso es mucho más fácil cobrar, porque no tenés que rematar nada. El dinero va al expediente judicial, a una cuenta judicial que la maneja el juez, y en un momento determinado el juez puede disponer el pago a favor del acreedor. O sea que si podés embargar dinero, embargar dinero. Siempre va a ser mucho mejor que embargar objetos que después hay que rematarlos, martilleros, edictos, gastos, etc. Siempre lo mejor, por supuesto, es embargar dinero. Eso es hablar. Pero, por ejemplo, en defecto de conocer de bienes al deudor, o si los bienes embargados no alcanzan para cubrir el crédito, puedes pedir una inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes impide al deudor comprar y vender. Es decir, comprar va a poder comprar porque nunca le piden el certificado de inhibición para comprar,
si compra mejor, inclusive porque agranda su patrimonio, y ya vimos que los bienes futuros integran la garantía, de manera que si el tipo compra, bienvenido, mejor. Lo que no puede es vender nada. Ahora, ¿qué problemas hay con esto de la inhibición? ¿Dónde se anota la inhibición? Porque un tipo está inhibido. Sí, yo estoy inhibido. ¿Puedo vender mi teléfono? Sí. Porque sí, ¿dónde está anotada la inhibición? En ningún lado. ¿Dónde se anota la inhibición? Pues, por ejemplo, yo estoy embargado, inhibido, y después dice, usted está inhibido de disponer de todos sus bienes, y te vendo mi teléfono. No puede venir un tercero después de decir que esa operación es nula. ¿Por qué? Porque vos lo sabías, vos sos comprador de buena fe. Y no estaba anotada en ningún lado esa inhibición. Entonces, ¿dónde se anotan las inhibiciones? En el registro de propiedad correspondiente, alguien dijo. Muy bien, se anotan en el registro. Ahora, entonces, es solo bienes registrables. Y sí, sí. Y además, lo peor de todo es ¿en qué registro se anotan? ¿Dónde se anotan? Vos pedís una inhibición general de bienes y vos la podés anotar en el registro que le pidas al juez que ordene que le escriba. Por ejemplo, en el registro de automotores, ahí tenés un registro nacional de automotores. Si es un auto, lo podés anotar en un registro nacional. Pero si es un inmueble, lo tenés que anotar en el registro provincial. Y en el registro provincial de la provincia de Buenos Aires. Ahora vos podés tener un tipo que tiene un inmueble en La Pampa y otro puede tener en la Patagonia. Y vos le trabás una inhibición de la provincia de Buenos Aires. Y el tipo puede vender perfectamente los bienes que tiene en la Patagonia porque ahí no aparece la inhibición. Lo que está faltando en este país es un registro nacional de inhibiciones. Es decir, donde vos te inhiban, donde no pasa ningún tipo de operación porque estás inhibido. Y el pedido de inhibición se tendría que pedir a ese registro nacional. Bueno, ese registro nacional no existe, no hay. Entonces, si vos querés asegurarte que un tipo no compre ni venda inmuebles en el país, y tenés que meterle 23 inhibiciones. Una por cada provincia y 24, y otra en la capital federal, o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y eso, tenés que tener un crédito muy, muy grande para hacer eso, porque el gasto es inmenso. Inmenso, para hacer un gasto de ese tipo. O sea que de inhibición no hay, parece como un sistema muy bueno. Sí, obviamente, si el tipo tiene bienes en la provincia de Buenos Aires, y vos le metes en inhibición en la provincia de Buenos Aires, en algún momento tiene que hacer alguna operación, lo vas a enganchar. Otra de las cosas, las medidas cautelares duran 5 años y caducan automáticamente a los 5 años. Todas estas medidas en registro de propiedad caducan automáticamente. En automotores a los 3 años, en inmuebles a los 5. Y la caducidad es automática. Los plazos de caducidad no son como de prescripción, caducan en forma automática. No se extiende un solo día más. O sea que si no lo renovaste antes, a los 5 años el embargo quedó caduco. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo podés volver a trabar? Sí, podés volver a trabarlo. Pero si en el interín entró otro embargo, ese embargo va a tener preferencia sobre el tuyo. O sea que para que vos mantengas la preferencia y esas cosas, tenés que reinscribirlo antes de que se venza. Después hay otras medidas cautelares. Por ejemplo, anotación de litis. Esto se usa mucho en las usucapiones. ¿Saben lo que es una usucapión? ¿Me escucharon nombrar, aunque sea? Sí, ¿no es cuando estás 20 años en una propiedad y después te la puedes quedar vos? Claro. Bueno, puede ser una ubicación breve, puede haber una usucapión breve, una usucapión larga, etc. Pero lo cierto es que eso es así. Es decir, vos, el uso pacífico e ininterrumpido de una cosa ajena termina haciendo nacer un derecho de propiedad sobre eso. O sea, el dominio, que es el derecho real más completo, no se extingue por el no uso. Yo puedo tener un campo y no usarlo, y volver dentro de 50 años y sigue siendo mío. El dominio es perpetuo, pero sí puede extinguirse porque dejo a otro que lo use y yo no hago nada. Si yo tengo un lote y un tipo se me mete en un lote y se pasa 20 años allí y yo no hice absolutamente nada, a los 20 años es de él. No es que yo pierda la propiedad por no haberla usado, la pierdo porque la usó otro. Entonces, cuando vas a iniciar un juicio de usucapión, por ejemplo, ahora ya
el nuevo código obliga al juez a mandar, a anotar en el registro una medida de anotación de litis. ¿Por qué? Para que no venga, por ejemplo, el propietario que le está usucapiando un bien o está en un pleito en ese sentido y lo venda a otro y pretendan tener derechos, etc. Entonces es una forma de decir, ¿cuál es la función del registro? ¿Cuál es la función de los registros? Publicidad, sobre todo publicidad. Entonces, si está anotado en el registro, yo mañana voy a comprar un bien a una persona que me lo ofrece, pido el informe de dominio y el registro informa que tiene una anotación de litis porque hay un juicio de usucapión, y mejor voy a buscar otra cosa. A ese no se lo compro. O si lo compro, o le baja el precio, o lo que sea. Pero por lo menos estoy anoticiado. Ya sé lo que está pasando. Bueno, no es un embargo, pero es un aviso. La anotación de litis. Es un aviso. Acá hay quilombo. Es decir, no te metas. ¿Y por qué hay quilombo? De algún tipo hay. ¿De qué tipo? Y no sé, fíjate, anda a ver el expediente. Pero lo hay. Entonces, con eso vos, ¿qué haces? Evitas terminar comprando algo que no corresponde, o terminás que evitas caer como un incauto en una situación de esas. Puede ser también una prohibición de innovar, una medida cautelar. Una prohibición de innovar es, bueno, no modifiques las cosas, no cambien nada, dejen todo como está. Esa sería una prohibición, una medida cautelar de no innovar. Dejen todo así, no toquen nada. Por ejemplo, una obra que se está construyendo que puede causar daño, lo que fue, dice, prohibición de innovar, no toquen nada, dejen todo como está. Sea sobre la situación jurídica o sobre la situación material de algo. La prohibición de contratar también puede darse, bueno, respecto de determinados bienes no se puede contratar, o también la medida cautelar puede ser una intervención judicial, en los negocios del deudor, por ejemplo. La intervención judicial muchas veces se puede dar en casos de disolución de sociedades conyugales, o infinidad de asuntos donde el acreedor pide una intervención judicial, es decir, pide la intervención directa del juez en un negocio, por ejemplo. Eso se hace a través de un auxiliar de la justicia, que puede ser un contador, y ese auxiliar puede ser de tres caracteres. O sea, puede ser una intervención judicial, puede ser una administración, directamente el juez ordena el desplazamiento del administrador de un comercio, de una empresa o lo que fuese, y pone a un auxiliar del juez, o puede ser un vedor. No, la prisión preventiva es un tema penal, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Creo que estaba en el chat puesto eso. Puedes poner un vedor. ¿Para qué? Para que un vedor, ¿qué hace? Ve, mira, observa. Entonces, analiza lo que está ocurriendo e informa al juez. Ese es un interventor vedor. Puede ser un interventor administrador, que hace, desplaza al administrador y se pone a administrar por orden del juez, o puede ser un interventor recaudador, que también es muy común. Es decir, de toda la plata que entra, el 20%, por ejemplo, el tipo lo retiene y lo deposita en la cuenta judicial, porque el juez dice, reténgale el 20% de los ingresos brutos, de las entradas brutas de esta persona. De todo lo que entra en este comercio, todo lo que entre por caja, el 20% se le retiene y va al expediente judicial, y con eso después se le pagará al acreedor. Bueno, son otras formas de medidas cautelares. Finalmente tenés la intervención cautelar genérica, o la medida cautelar genérica, que es cuando no tenés cuando ninguna de estas te sirve, porque en el caso especial que vos tenés, ninguna de estas medidas es adecuada para lo que vos necesitas, pedís el tipo de medida cautelar que quieras. Y entre esas medidas cautelar genéricas, una muy conocida es la medida cautelar innovativa. Así, al revés de la de no innovar, que es dejar todo como está. La innovativa es, no, cambiame esto. Por ejemplo, fue lo que pasó en la época del Corralito con los amparos. Las medidas cautelares que se dictaban eran medidas cautelares innovativas. ¿Qué significaba? Que el juez le decía al banco, entréguele la plata y después seguimos discutiendo. O sea, esa era una medida cautelar innovativa. La ley decía, ¿no?, que el banco podía retener los ahorros de la gente. Y el juez le decía, no, primero le entrega los ahorros y después discutimos. Eso es una medida cautelar innovativa, porque está innovando sobre un status quo, sobre una situación determinada. Bueno, eso en cuanto a las medidas cautelares. Después, las medidas de ejecución. Las medidas de ejecución
son la medida de ejecución de los bienes. Aquí es ya cuando ya es una etapa diferente de la cautelar, que pueden o no existir medidas cautelares. En el proceso, las medidas de ejecución son cuando ya hay una sentencia que ordena a un deudor el cumplimiento de una obligación determinada. Un pago, una entrega de un objeto o lo que fuese. Entonces, las medidas de ejecución son forzosas, es decir, el juez ordena qué puede ser. Y, por ejemplo, si el deudor te tiene que pagar una suma de dinero, y bueno, puede ser que le embargues un bien, o que le embargues el sueldo, o que... o si es un bien que el deudor te tiene que entregar y no te entrega, la medida de ejecución puede ser ir a desapoderar al deudor de ese bien, sacárselo por la fuerza y entregarlo al acreedor. Es decir, son todas medidas de ejecución. Lo normal, o lo habitual, lo que se suele ver en las ejecuciones individuales, es el embargo de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables. Generalmente ya les dije que bienes muebles no registrables no se ven casos, aun cuando un tipo puede tener un Rolex President que vale $25.000 y vale más que varios autos, pero no se ve en la práctica eso. ¿Por qué? No sé, pero no se ve en la práctica. Lo que sí se ve en la práctica son, en general, embargos de subastas de inmuebles. Entonces, las distintas etapas para el cobro de un acreedor en una ejecución individual, ¿cuáles son? Y primero, la individualización del bien y del embargo. El embargo, en este caso, ya es ejecutorio de un bien. El embargo para ser subastado. Una vez que se ha trabado el embargo ejecutorio sobre un determinado bien, ¿qué se hace? Y se hace un mandamiento de constatación para ver quién lo ocupa, es decir, en qué carácter se va a subastar, si ocupado, si desocupado, ocupado por el deudor, alquilado, etc. Se piden informes de deudas a los organismos públicos, cuánto debe a la municipalidad, a rentas, y cuánto debe a obras sanitarias. Eso es lo que ocurre aquí en Mar del Plata, por ejemplo. Y cuánto debe de expensas. El juez agrega todas esas deudas, ordena la subasta, y la subasta se hace a través de un martillero. El martillero lo hace ahora se hace en forma electrónica. Finalmente se vende el bien al mejor postor, se adjudica a quien lo ha comprado. Esa persona tiene que pagar el precio de lo que ha comprado. Ese precio va a un expediente judicial, una cuenta judicial, que la maneja el juez. La cuenta está en el Banco Provincia, pero el juez ordena ingresos y egresos respecto de esa cuenta. Y después, una vez que tiene el dinero, se hacen las liquidaciones y paga a los acreedores. ¿Y a quién va a pagar? Y primero los preferentes, el fisco, por ejemplo, las expensas, etc. Y luego pagará a los acreedores privilegiados, los otros privilegiados, y después pagará a los quirografarios, si es que quedan, que son los acreedores comunes. Pero en definitiva, la ejecución individual es esto. El que ejecuta el bien lo embarga, pide la ejecución, pide la subasta, el juez lo lleva hacia adelante, se subasta el bien, y con el producido de la subasta se le pagará al acreedor previo pago a los acreedores preferentes, ¿no es cierto? Se pagará a los preferentes y después se le pagará al acreedor que obtuvo la subasta, si es que alcanza, si los preferentes no se las llevaron todas. Pero bueno, eso es algo que también puede ocurrir. Eso en cuanto a ejecución individual, que son los distintos conceptos de embargo, subasta y liquidación. Después está también el tema de la ley les pide el artículo, les pide algo de la ley 12.962, que es la ley de prenda, que es que el artículo 39 prevé un trámite ágil, donde ante la sola presentación del certificado prendario con el escrito inicial y demás requisitos, el juez libra un mandamiento de intimación de secuestro, el juez libra un mandamiento de secuestro directamente, y se secuestra el bien donde se lo encuentre. Es un trámite inaudito aparte, por supuesto sin control de la otra parte, que la otra parte recién tendrá intervención en el juicio una vez que le secuestren el bien. Esto puede chocar con la ley de defensa del consumidor, y hoy es un tema que está en entredicho justamente por el tema de la ley del consumidor. Bueno, quedarían varios temas más. La liquidación, por ejemplo, en procesos universales y especiales. En los procesos universales, en las quiebras, eso lo van a ver con profundidad cuando vean la materia de derecho concursal. Aquí la liquidación es diferente, el proceso es colectivo. Habiendo un procedimiento de quiebra o de concurso,
la liquidación de los bienes no se puede hacer de forma individual, porque todos los acreedores tienen que ir a verificar sus créditos al concurso, y ahí habrá un síndico, que es el que maneja la venta de los bienes, y puede haber también venta directa en algunos casos determinados, y si no, la venta se realizará por subasta, y siempre manejado por el síndico, y cobrarán los acreedores respecto de acuerdo al orden de privilegios, que en este caso es muy parecido al orden de privilegios de la ley de quiebras, hoy, felizmente, al del Código Civil argentino, al Código Civil y Comercial, porque antes en el viejo código eso no era así, y llevaba a muchísimas confusiones. Hoy el campo está mucho más claro en ese sentido. Bueno, les pido disculpas porque no tenía bien preparado esto como para darlo con más profundidad, pero bueno, tuve que dar la clase así de urgencia porque no estaba previsto, pensaba dar Gerardo. Mañana habría que ver otros temas, que es acción subrogatoria y acción directa. Así que supongo que nos vamos a encontrar de vuelta para ver esos temas, y completamos los temas que quedaron hoy, que serían el fideicomiso, la liquidación de buques, todo eso, pero yo no sé si realmente explicárselos porque es complicado, es muy complicado. Les sugiero que lean, si pueden, los artículos 174, 182 de la Ley de Navegación, pero es complejo, porque en lo que se habla de la Ley de Navegación en realidad es que hay distintas formas de indemnizar, de pagar los daños, y no se responde a veces con todo el patrimonio en general, sino con el valor del buque y el valor de los fletes, más determinados valores. Y en este caso, la indemnización no es integral o plena, sino que es limitada. Tanto la Ley de Navegación como el Código Aeronáutico tienen estas limitaciones. En algunos casos, en el caso del Código Aeronáutico, directamente tienen indemnizaciones tarifadas, que son muy distintos a los regímenes que establece el Código Civil y Comercial, donde campea el principio de la indemnización plena o integral. Bueno, si tienen algunas preguntas o algo que quieran ver, o alguna duda que les haya quedado, y si no, nos veremos mañana para ver tema de acción subrogatoria. Los escucho si quieren hacer algo, y si no, o si quieren mandar alguna consulta por chat, y si no, seguimos mañana. Nada. Bueno, listo, entonces, nos vemos mañana a la misma hora y el mismo canal. Bueno, Listo, gracias. profe, gracias. Bueno, chao, chao. Hasta mañana.